diapositiva. Aquí, ahora sí, compartir. Ahí estamos. Muy bien. Ya vimos todo, como estamos viendo o intentando ver las cosas como en orden cronológico. Oh, me pasó aquí algo. Dice que no puedo. Sí, está diciendo que no puedo compartir la pantalla. Lo voy a intentar de nuevo. A ver qué estará pasando. Compartir. Veamos ahora. Creo que ahora ya está, ¿cierto? No. No. Uy, qué No veo nada. Qué raro. Sí, está diciendo que no se puede. No entiendo por qué. ¿Cómo? Voy a intentar de nuevo. Qué raro. Qué raro. Esas cosas pasan, ¿no? Sí, pues. A ver. Así pasa a veces. ¿Y ahora? No. No. ¿Qué estará pasando? Si no pongo Sí, el computador. sí, algo raro, algo raro. No es del computador, de la misma red. No sé qué está pasando. Bien, como usted tiene la Sí. diapositiva, entonces voy aquí, no sé por qué. No sé qué estará pasando, pero no importa. Vamos entonces al tema de hoy, que es el Día del Señor. Entonces, el Día del Señor comienza aquí, vamos a Abdías, versículo 15, dice, porque se acerca el Día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Bien, el día del Señor es aquel día predicho cuando Dios va a intervenir activamente en los asuntos de la humanidad y de toda la creación, tanto en bendición como en juicio. Este periodo comienza con el rapto de la iglesia y finaliza seguidamente por el tiempo del reino con la purificación de la tierra. Entonces voy a ver si logro. A ver, voy a intentar una vez más. Voy a intentar. Entonces, a través del Antiguo Testamento, este día estaba recurriendo en un tema de dos formas, como tema de los profetas, identificando aquel tiempo cuando los enemigos de Israel serían vencidos y Dios iba a bendecir la nación bajo el pacto davídico. Pero este día también cubría la tribulación y castigo de Israel, tal y como algunas veces está caracterizado por el juicio e ira. Para el cristiano, a quien los pecados le han sido juzgados sobre la cruz, el día del Señor es principalmente un tiempo de esperanza y bendición. Es muy interesante, porque mientras que para los que no son hijos de Dios, habrá juicio, castigo, la ira de Dios, pero para la iglesia de Jesucristo, para los salvos, es un tiempo de esperanza y bendición. En Isaías 2:12 vemos que, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Sofonías capítulo 1 de 14 a 16. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira, aquel día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y dobleguez. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Ahí vamos a ver ahora una cosa que habíamos hablado, creo que
al comienzo, las primeras clases, creo que la primera que se habló del pacto y hablamos de David. Y justamente ahora vamos a ver esto, David en el reino. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Aunque Cristo va a reinar soberanamente en el reino, sabemos esto en el milenio, no es claro si Él es el único sobre el trono. Algunos pasajes, tenemos que ver bien, muy atentamente, algunos pasajes sugieren que David va a reinar en el milenio. Ahora, tenemos que ver si no es referente a Jesucristo. Yo soy en favor de este punto de vista. Es Jesucristo el que va a reinar, pero hay pasajes que sugieren que David va a reinar en el milenio. Vamos al texto de Isaías 55, 13, 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Entonces, en este pasaje está hablando de la persona de David. No está hablando del Mesías o del descendiente de David. Está hablando de la persona. ¿Ya? Jeremías capítulo 30, versículo 9 dice, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Puede ser una figura, ¿ya? Pero acá habla de la persona. Sabemos que Jesús, obviamente, es el descendiente de David. Ezequiel 34, 23 y 24, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. En Ezequiel 37, 24 y 25, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Entonces, ahí tenemos que ver lo siguiente. Estos versículos que acabamos de ver pueden ser interpretados como, número uno, tipológicos. Yo concuerdo más con esta tesis. Con Jesús como el hijo de David, cumpliendo a David como tipo reinando. Y número dos, en la segunda tesis, literalmente con David siendo resucitado, retornando al trono y teniendo de esfera de autoridad real bajo el regimiento de Cristo. Entonces, hay dos interpretaciones acá. Yo personalmente me quedo con la primera. Uno de los títulos milenarios de Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede que sugiera la presencia de reyes y señores menores, porque la misma palabra dice que nosotros reinaremos con Cristo. Entonces ahí queda para que pensemos, ¿ya? Reinaremos con Cristo. Entonces puede que sugiera la presencia de reyes y señores menores. Y dentro de aquel tema, ¿no? De los galardones, de las
de las posiciones que habrán durante el milenio, para los salvos, obvio. Entonces, puede ser que David sirva bajo la autoridad de Cristo como un vicerregente de Palestina, mejor dicho, Israel, tanto como otros puede que gobiernen similarmente a otras regiones o ciudades. A ver qué dice acá Lucas. Tenemos un pasaje en Lucas, el capítulo 19, de 12 a 18. Es un pasaje conocido. El otro día hablamos de él. Y vamos a ver aquí Lucas 19. Estoy en el capítulo 12 todavía. Lucas 19, de 12 a 18. Dijo pues un hombre, no, es otro pasaje. Dijo pues un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Viene el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Viene otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y por ahí vamos. Por acá vemos que a cada uno fueron dados poder según lo que produjeron, según las ganancias de las minas. Entonces, las minas aquí habla de dinero. Aquellos que sufren por Cristo van a reinar con Él. Es una bendita esperanza. Hace un rato yo hablaba con un amigo sobre eso, sobre los tiempos que van a venir y la esperanza que tenemos nosotros los que creemos en Jesucristo. Entonces, los que sufren por Cristo van a reinar con Él. Apocalipsis 20, 1, 2 y 6. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, ahí está incluso una doble función. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces ahí está una de las recompensas para los santos, para los fieles, para los que daban fruto, para los que incluso sufrieron por amor a Cristo. ¿Cómo serán las cosas con Cristo sobre toda la tierra? En Apocalipsis 20, de 1 a 10, encontramos las palabras 1000 años 6 veces. Milenio quiere decir 1000 años. Cristo reinará por 1000 años, empezando con su segunda venida. El milenio y Cristo, vean, reinará con gloria. Mateo 25, 31, pero con el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. En su primera venida al mundo rechazó el reinado que le ofreció Satanás. Esto es una cosa que yo considero clave, pero muy importante, incluso para los pastores.
¿Y por qué? ¿Cuántas personas, cuántos pastores están más preocupados con las cosas de este mundo y cosas estas que Cristo rechazó, que Cristo no quiso? Ciertamente, cuando dice aquí en Mateo capítulo 4 de 8 a 10, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si prostrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjese que el diablo le ofreció a Jesús. En Lucas dice que Satanás le ofreció a Jesús y le dijo, porque a mí me fue dado y yo doy a quien yo quiero. Entonces, la gloria de este mundo, y el apóstol Juan habla de eso en una de sus epístolas, que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, y el apóstol Juan hace una advertencia, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lamentablemente vemos a muchos, pero muchos, es una gran mayoría que está más preocupada con la gloria de este mundo, una cosa que Cristo rechazó. Cristo podría muy bien recibir esto, porque la verdad, dice la palabra, que del Señor es la tierra, la plenitud, el mundo y todos los que habitan en él. Pertenece al Señor. Pero en aquel entonces Satanás tenía el dominio y Cristo no quiso, Cristo rechazó. Y lamentablemente, mucha gente está recibiendo la gloria de este mundo. Rehusó ser hecho rey por los hombres. Juan 6, versículo 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo, porque Jesús sabía que aquel no era el tiempo de sentarse en el trono de David. Jesús tenía primero que cumplir el plan de redención de la humanidad, yendo a la cruz, muriendo, resucitando y permitiendo el tiempo de la gracia para que muchos se arrepintieran. Entonces no era el momento. Entonces este pasaje de Juan 6:15 nos muestra con claridad que no era el tiempo. Jesús se percató, se dio cuenta, entonces se retiró y no quiso ser hecho rey por los hombres. En su entrada triunfal, Jesús usó un asna, fue humilde y rechazado. En su segunda venida vendrá con toda su gloria sobre un caballo blanco y reinará literalmente. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces el Señor, allá una semana antes de su muerte, o casi una semana antes, entró en Jerusalén, fue aclamado, pero entró humilde, según lo que estaba profetizado, pero no vino para reinar en aquel entonces, pero ahora en su segunda venida vendrá con gloria. El milenio y Satanás. Vamos a ver lo que va a suceder a Satanás durante el milenio. Bien, será atado por los 1000 años. Vimos que la bestia y el anticristo, ellos serán lanzados al lago de fuego, pero Satanás será atado por los
1000 años. Durante el reinado de Cristo, Satanás será atado. Apocalipsis 20, de 1 a 3, encontramos este pasaje. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el pasaje bíblico es muy claro en cuanto a lo que sucederá a Satanás durante el milenio. Será suelto después del milenio. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Vamos a Apocalipsis 20, de 7 a 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá. Fíjese que 1000 años preso no van a corregir la conducta del diablo, porque dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Fíjese que Satanás intentará hacer la guerra contra el Señor, contra los santos, contra los que estarán reinando con Cristo. Pero dice, pero descendió fuego del cielo y los devoró. El milenio y los cristianos de esta edad y edades pasadas, todas las personas salvas de todas las edades tendrán parte en la primera resurrección. Tendrán un cuerpo glorificado que no puede pecar. Reinarán con Cristo. Creo que es un pasaje que ya hemos visto. Déjenme decir, no tenemos acá. Pero vamos al texto de Apocalipsis 20, de 4 a 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tenemos que recordarnos que Cristo es la primicia de la resurrección, según lo que dijo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, de 20 a 22. Es un pasaje cortito y lo podemos ver en este momento. Primera de Corintios 15, 20 a 22. Acá dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego los que son de Cristo, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida.
los muertos resucitarán. Estos incluyen a los santos que resucitaron con Cristo. Al resucitar con Él, acordémonos que en el día que Cristo murió, los sepulcros de los santos se abrieron y muchos fueron vistos. A ellos que resucitarán en el rapto y a los que resucitarán después de la tribulación. Todos estos son parte de la primera resurrección. Es muy interesante. Los que resucitaron cuando Cristo murió, los que resucitarán durante el rapto o el arrebatamiento, y los que resucitarán después de la tribulación, porque muchos van a morir. Hay gente que va a morir, porque mientras en el milenio la gente va a vivir, pero habrá seres humanos de carne y huesos. Ellos nacen, viven y mueren. Estos también son parte de la primera resurrección. El milenio e Israel. Israel será la nación principal y Jerusalén la capital del mundo. Es por eso que vemos tantas tribulaciones, tantos ataques, tanta lucha, tanta guerra, tanta incomprensión en contra de Israel, porque ella será la capital del mundo. Y Satanás no quiere que esto suceda. Dios cumplirá sus promesas a Israel. Isaías 2, 1 a 3. Vamos a ver, vamos al profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 2, de 1 a 3, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces aquí es una profecía respecto al milenio, lo que va a suceder a Jerusalén en ese entonces. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 1, encontramos lo siguiente: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Entonces Cristo reinará como heredero al trono de David. ¿En dónde? En Jerusalén. El milenio y la creación. ¿Qué va a suceder a la creación? Cuando el hombre pecó, quien sabemos toda la creación, la materia, plantas, animales, todo cayó bajo la maldición de Dios. En Romanos capítulo 8, del 19 al 23, encontramos lo siguiente. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, toda la creación será libertada de esa maldición en el milenio. Todo que estamos viendo
que está sucediendo a la naturaleza y a la luz de la palabra de Dios nosotros sabemos el por qué los incendios, las catástrofes naturales, todo lo que está sucediendo al planeta, la contaminación del ambiente, todo que está destruyendo a la naturaleza, ella será liberada de esa maldición en el milenio. Vamos a ver el milenio y el pecado. ¿Qué va a suceder durante el milenio con el pecado? Aunque estará reinando Cristo, habrá pecado durante el milenio. ¿Por qué? Ya hemos visto que habrá los cristianos, mejor dicho, los salvos en cuerpo glorificado, ellos no pueden pecar. Pero habrán judíos y gentiles que entrarán en el milenio, es decir, los que sobrevivan a la tribulación, es decir, en cuerpos como nosotros tenemos ahora, reproducirán y repoblarán al mundo. Cada persona que nace tendrá que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para ser salva. Es decir, ellas tendrán que arrepentirse, tendrán que pasar por el mismo proceso que todos ya hemos pasado. Pero muchas personas fingirán obediencia a Él. Terminando los 1000 años, ya vimos que Satanás será suelto y encontrará muchos seguidores para su última rebelión contra Dios. Ya hemos visto, podemos ver de nuevo. Fíjese que Satanás es, hablando como un buen chileno, Satanás es porfiado. Satanás, fíjese que los 1000 años preso no le darán arrepentimiento, no le cambiarán para nada. Y lamentablemente, como habrá pecado en el mundo, aunque Cristo esté reinando, ¿cierto? Ya vimos el porqué de eso, pero ¿qué va a pasar? Ahí dice, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Entonces, muchos que van a fingir obediencia a Cristo, porque Cristo estará reinando en persona, pero su naturaleza no ha sido cambiada, ciertamente van a seguir a Satanás. Los sacrificios del milenio. En Ezequiel, capítulo 46, de 1 a 3, encontramos, así dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de la luna nueva, y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta, y luego saldrá. Pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. Entonces, el rasgo, según este texto de Ezequiel, está hablando del milenio. Entonces, el rasgo distintivo del reino milenario va a ser el de reconstruir el templo completamente con los sacrificios de animales. Pero ¿para qué sacrificios de animales? Viene la pregunta. Bien, las escrituras indican que mucho significado tipológico, tanto del templo como su servicio, ha sido cumplido por Cristo. Cristo ya cumplió. Entonces, el sacrificio de animales en el milenio, ¿para qué y por qué? La razón para la reconstrucción del templo y de los sacrificios puede ser que sea ¿por qué? Ahí están las razones. Uno, demuestre la santidad de Dios.
Número 2, provea un lugar de habitación para la gloria de Dios. Número 3, perpetúe un memorial del sacrificio. Número 4, se vuelva un centro de gobierno divino. Y número 5, asegure la victoria sobre la maldición. Entonces, es una idea del por qué habrá sacrificios en el milenio. Entonces, ahí están las razones. Por ejemplo, la número 1, la santidad de Dios. La número 2, la número 3, porque, por ejemplo, la iglesia hoy, en este tiempo, mientras estamos aquí, nosotros no tenemos sacrificios porque Cristo ya pasó por el sacrificio, pero nosotros hacemos un memorial del sacrificio que es la cena del Señor. Pero en el milenio ya no habrá la cena del Señor. Cristo habrá las bodas del Cordero. Y Cristo dijo que él un día no más cenaría, sino en aquel día con los suyos, pero habrá como un memorial, según las profecías, para que principalmente los que no vinieron a reinar con Cristo sepan que hay un gobierno de Dios y que la gente tendrá que arrepentirse. Este sacrificio no es para perdón de pecados. Estoy segurísimo, no es para perdón de pecados. Es para que la gente sepa que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y esas personas, vimos que ellas tendrán que arrepentirse y tener a Jesucristo como su Salvador. Los sacrificios del milenio van a ser un recuerdo, así como la cena del Señor se celebra en recuerdo del sacrificio de Cristo. Cuando las dos prácticas fueron instituidas, ellas estaban apuntando tipológicamente hacia la muerte vicaria de Cristo. En ningún tiempo tuvieron estos sacrificios o actos de la cena del Señor algún poder para expiar, aunque el mensaje de expiación es central a su simbolismo. Cuando se practica después de lo sucedido sobre la cruz, las dos cosas solo tienen un significado recordatorio. Así como en el pasado los sacrificios no salvaban a nadie, en este tiempo la cena del Señor no puede salvar a nadie, porque ella es algo tipológico, apunta tipológicamente hacia lo que Cristo hizo por nosotros. Tiene un significado de recordatorio. Por eso que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. La muerte. Apocalipsis 20, de 12 a 15, encontramos lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Las escrituras nunca se refieren a la muerte como el mero término de la vida, sino como la separación del alma, espíritu del cuerpo, de aquello a lo cual pertenece. Por lo tanto, un cuerpo sin el espíritu sufre la muerte física. A ver qué dice Génesis, capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces aquí habla de Raquel cuando murió, dice,
al salirse el alma, y entre paréntesis, pues murió. Entonces la expresión de la muerte segunda define a un hombre y su separación de Dios. La conciencia humana es transportada a la descripción bíblica de la muerte segunda, sugiriendo que la bestia y el falso profeta van a continuar vivos por 1000 años después de haber sido echados en el lago de fuego. Es muy interesante, ¿no? Que ellos no van a ser destruidos. Veamos Apocalipsis 19, el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y en Apocalipsis 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ellos estarán conscientes, vivos, en el lago de fuego. Cuando una persona es salva, él ha pasado de muerte a vida y puede estar seguro de que él nunca va a venir a condenación. Es nuestra esperanza. Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La Gehenna, el infierno. Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. La palabra griega para infierno, el eterno estado del malvado, es Gehenna, así se pronuncia, Gehenna, un lugar de tormento y sufrimiento. Con todo y con solo una excepción, cada uso de la palabra Gehenna en la escritura sale de la boca de Jesús. Esta era probablemente usada para describir el infierno por el significado mental que tenían los judíos. Porque este lugar, y creo que vamos a ver aquí exactamente, vamos a ver esto, este lugar estaba asociado con el Valle de Enón, en las afueras de Jerusalén. Era un lugar de sacrificios humanos durante los oscuros días de la historia de Israel y un basurero en los tiempos de Jesús cuando él habló. Entonces era un lugar feo, era un lugar donde había fuego constantemente. Allí se echaban animales muertos durante aquellos tiempos de idolatría que se sacrificaba, incluso sacrificios humanos, era en ese lugar. Entonces Jesús usa esta palabra para comparar con el infierno. El término Gehenna en el Nuevo Testamento confirma que esto es más que un valle antiguo en las afueras de Jerusalén. Gehenna es asociado con fuego, castigo, tormento, el gusano que nunca muere, el crujir de dientes y una eternidad sin Dios. Todos los lenguajes acentúan lo repugnante del infierno y esto es una descripción del Gehenna. Lucas 16, 19, 24 y 28. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplandidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además,
hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Entonces, aquí, bien, aquí terminamos también esta parte. Vamos a volver acá. Y ahora sí, es muy interesante esto que acabamos de ver, todo lo que va a suceder durante el milenio y ya un poquito después, en varios aspectos. Es muy importante que cuando tenemos este conocimiento, este entendimiento, primero, que los que están en Cristo, la palabra es muy clara, son nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todo es nuevo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y benditos son aquellos que van a participar en la primera resurrección. Esto es una bendita esperanza, y que el Señor nos esté ayudando a través de